Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhyacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Hare Krishna. Vivol Norma. Hare Mm. Seguimos. Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 12, el nacimiento del emperador Parikshit. Estamos leyendo todas sus cualidades. ¿Qué Ya que, texto? sí, Draupadi, ¿Texto? llegamos al texto 25. Entonces, la predicción de los brahmana y las comparaciones fue lo que estuvimos leyendo, que él va a ser como el rey Ishvajo, el hijo de Manu, referente a mantener a todos los que han nacido. Va a ser como el rey Rama en su aspecto brahmínico, especialmente a ser fiel a su promesa. Va a ser como el rey Sivi, que es munífico, dador de caridad y protector de lo rendido. Va a ser como Bharata, el hijo de Maharaj Dushyanta, en expandir el nombre y la fama de su familia. Va a ser Arjuna en su arquería. Va a ser como el fuego en ser irresistible. Va a ser como el océano siendo insuperable, como un león en su fuerza, como los Himalayas en dar refugio, como la tierra en su condescendencia, como sus padres en tolerancia, como Yudhishthira o Brahma en ecuanimidad, como el señor Shiva en ser munífico, como Narayan en darle refugio a todos, como el rey Rantideva en grandeza, como el rey Yayati en religión, como Bali Maharaj en paciencia y como Prahlad Maharaj en su fidelidad y devoción por Krishna, que es lo que vamos a leer ahora de Prahlad Maharaj. Entonces, seguimos con el texto 26. Bueno, ya leímos aquí lo de que tenía la paciencia de Bali Maharaj y será un devoto del Señor Krishna tan fiel como Prahlad Maharaj. Listo. Texto Texto 26. 26. Dice, este niño será el padre de reyes que serán como sabios. En aras de la paz del mundo y por el bien de la religión, será el castigador de los arribistas y de los pendencieros. Significado, el hombre más sabio del mundo es el devoto del Señor. A los eruditos se les da el nombre de sabios y hay diferentes clases de ellos para las diferentes ramas del conocimiento. Por consiguiente, a menos que el rey o el primer mandatario sea el hombre más sabio de todos, no puede controlar a todas las clases de sabios que hay en el Estado. En la línea de la sucesión monárquica de la familia de Maharaj Yudhishthira, todos los reyes eran, sin excepción, los hombres más sabios de sus tiempos. Y eso mismo se predice también acerca de Maharaj Parikshit y de su hijo Maharaj Janameyaya, quien nacería en el futuro. Esa clase de reyes sabios pueden convertirse en castigadores de arribistas y erradicadores de Kali o de los elementos pendencieros. Arribista o pendenciero. Dice, como se hará patente en capítulos posteriores. Maharaj Parikshit quiso matar a la personificación de Kali, el cual estaba tratando de matar a una vaca, el emblema de la paz y la religión. Los signos de Kali son 1, el vino, 2, las mujeres, 3, los juegos de azar, 4, los mataderos.
Los gobernantes sabios de todos los estados deben aprender de Maharaj Pariksit a mantener la paz y la moral mediante el sometimiento de los arribistas y de la gente pendenciera que se entrega al vino, a la relación ilícita con mujeres, a los juegos de azar y a comer carne suministrada por mataderos que se mantienen de un modo habitual. En esta era de Cali se expide licencia de un modo habitual para mantener todos esos diferentes departamentos de riña. Así que, ¿cómo pueden esperar que haya paz y moralidad en el Estado? Los padres del Estado deben, por consiguiente, seguir los principios que los llevarán a volverse más sabios mediante la devoción al Señor, castigando a los que violan la disciplina y erradicando a los signos de la riña, como se mencionó anteriormente. Si queremos un fuego ardiente, debemos usar leña seca. Un fuego ardiente y una leña húmeda no van de la mano. La paz y la moral pueden prosperar únicamente por medio de los principios de Maharaj Pariksit y sus seguidores. Texto 27. Después de oír hablar de su muerte, que ocurriría por la mordida de una serpiente alada enviada por el hijo de un brahmana, se liberará de todo apego material y se entregará a la personalidad de Dios refugiándose en él. Significado. El apego material y el refugiarse en los pies del loto del Señor no se llevan bien. El apego material es signo de que se ignora la felicidad trascendental que hay bajo el refugio del Señor. El servicio devocional que se le presta al Señor mientras existe en el mundo material es una manera de enseñar la relación trascendental que se tiene con el Señor. Y cuando madura, uno se libera por completo de todo apego material y se vuelve apto para ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Como Maharaj Pariksit estaba especialmente apegado al Señor desde la aparición de su cuerpo en el vientre de su madre, se hallaba continuamente bajo el refugio del Señor, y la presunta advertencia de que moriría en un plazo de 7 días a partir de la fecha en que el hijo de un brahmana lo maldijo, era un don que se le concedía a fin de que pudiera prepararse para ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Como él siempre estaba protegido por el Señor, por la gracia de él, podía haber evitado el efecto de esa maldición, pero no tomó para nada esa ventaja excepcional. Más bien, sacó el mejor provecho de una mala compra. Durante 7 días, continuamente, oyó continuamente la exposición del Srimad Bhagavatam de labios de la fuente indicada, y así, mediante esa oportunidad, logró refugiarse en los pies del loto del Señor. Sacó provecho de una mala compra. Esa es Sí, una frase muy buena, ¿no? sí. Acá dice, aprovechar una maldición para refugiarse en el Señor. Ujú. El apego material es signo de que se ignora la felicidad trascendental que hay bajo el refugio del Señor. El servicio devocional que se le presta al Señor mientras existe en el mundo material es una manera de ensayar la relación trascendental que se tiene con el Señor. Todo el que se encuentra en la vida material, en todas especies y variedades, está lleno de ansiedad. Y último punto, liberarse de esta ansiedad es posible únicamente cuando la ansiedad se dirige hacia el servicio devocional del Señor. El Srimad Bhagavatam nos da la oportunidad de cambiar la calidad de la ansiedad
y llevarla de la manera, perdón, y llevarla de la materia al espíritu. Entonces estamos cambiando nuestra ansiedad. Sí. La dirigimos al servicio devocional. Ujú. Así que qué bueno que podemos cambiar la calidad de nuestra ansiedad y llevarla de la materia al espíritu. Y así Maharaj Pariksit no se agobió para nada por la maldición, porque él también podía revertir esa maldición, pero él como que aprovechó eso, dijo, ay, qué bueno, puedo aprovechar eso para abandonar todo y volver con mi Señor Supremo, que es lo que estoy buscando desde que estaba en el feto, en toda mi vida. Entonces como que aprovechó la maldición. Ujú. Muy Ujú. santo el rey Pariksit, porque a pesar de tener opulencia, esposa, hijo, reinado y ser tan querido por todos los súbditos, nunca hubiera podido abandonar ese servicio de ser el rey. No lo hubieran dejado, pero aprovechó la maldición. No, y además qué suerte, ¿no? Saber el día de tu muerte, porque así uno se prepara más, ¿no? Sí, por eso hay que prepararse mucho Mm. en nuestra práctica espiritual, porque a veces te cae de sorpresa igual Sabes. o igual con alguna enfermedad y no es fácil cuando llegan ese tipo de pruebas. Hay que ser Ujú. muy autorrealizado. Entonces seguimos con el texto 28, si no hay comentarios. Dice, texto 28. Después de hacerle preguntas acerca del conocimiento correcto del yo al hijo de Vyasadeva, el cual será un gran filósofo, renunciará a todos los apegos materiales y logrará tener una vida libre de temores. Significado. Conocimiento material significa ignorar el conocimiento acerca del yo personal. Filosofía significa buscar el conocimiento correcto acerca del yo personal o el conocimiento de la autorrealización. Sin autorrealización, la filosofía es árida, especulación o una pérdida de tiempo y energía. El Srimad Bhagavatam proporciona el conocimiento correcto acerca del yo personal y por el hecho de oír la exposición del Srimad Bhagavatam, uno puede liberarse del apego material y entrar en el reino en el que no hay temor. Este mundo material entraña temor. Sus prisioneros siempre sienten temor, tal como ocurre dentro de una prisión. En la prisión, nadie puede violar el reglamento que la rige y hacerlo significa otro periodo de extensión de encarcelamiento. De igual manera, en esta existencia material, siempre estamos temerosos. Ese temor se denomina ansiedad. Todo el que se encuentra en la vida material, en todas las especies y variedades de vida, está lleno de ansiedades, ya sea que se quebranten o no las leyes de la naturaleza. La liberación o mukti significa liberarse de esas ansiedades constantes. Ello es posible únicamente cuando la ansiedad se dirige hacia el servicio devocional del Señor. El Srimad Bhagavatam nos da la oportunidad de cambiar la calidad de la ansiedad y llevarla de la materia al espíritu. Eso se logra en compañía de un filósofo erudito, tal como el autorrealizado Sukadeva Goswami, el gran hijo de Sri Vyasadeva. Maharaj Pariksit, después de recibir la advertencia acerca de su muerte, aprovechó la oportunidad asociándose con Sukadeva Goswami y logró el resultado deseado. Existe una clase de remedio de esa recitación y audición del Srimad Bhagavatam. Remedo
que unos hombres llevan a cabo como profesión y su necio público cree que se liberará de las garras del apego material y alcanzará la vida exenta de temores. Esa clase de remedio que se hace de la audición del Srimad Bhagavatam es solo una caricatura y uno no debe dejarse engañar por semejante ejecución del Bhagavatam Saptaha, que sujetos codiciosos y ridículos realizan para mantener una posición de disfrute material. Esos son los que viven por recitar, ¿no? El Bhagavatam, que lo hacen como profesión. Claro, eso significa remedio, entonces, como repetirlo, pero no de la forma apropiada, ¿verdad? Ujú. 29. De ese modo, aquellos que eran expertos en el conocimiento astrológico y en la ejecución de la ceremonia natal, instruyeron al rey Yudhishthira en lo referente a la futura historia de su hijo. Luego, habiendo sido remunerados suntuosamente, todos regresaron a sus respectivos hogares. Significado. Los Vedas son una mina de conocimiento, tanto material como espiritual, pero ese conocimiento apunta hacia la perfección de la autorrealización. En otras palabras, los Vedas constituyen la guía para todos los aspectos de la vida del hombre civilizado. Como la vida humana es la oportunidad de liberarse de todos los sufrimientos materiales, el conocimiento de los Vedas la guía debidamente en las cuestiones relativas tanto a las necesidades materiales como a la salvación espiritual. La clase específica de hombres inteligentes que se consagran en particular al conocimiento de los Vedas se denominan los Vipras o los graduados en el conocimiento védico. En los Vedas hay diferentes ramas del conocimiento, de las cuales la astrología y la patología son dos de las más importantes y necesarias para el hombre común. De modo que para guiar a la sociedad, los hombres inteligentes, conocidos por lo general como brahmanas, se encargaban de todas las diferentes ramas del conocimiento védico. Esos hombres inteligentes se encargaban incluso del departamento de la educación militar, Danurveda. Y los Vipras también eran maestros de esa sección del conocimiento, como en el caso de Dronacharya, Kripacharya, etc. La palabra Vipra para que se menciona aquí, es significativa. Hay una pequeña diferencia entre los Vipras y los Brahmanas. Los Vipras son aquellos expertos en karma kanda o actividades fruitivas y guían a la sociedad hacia la satisfacción de las necesidades materiales de la vida, mientras que los Brahmanas son expertos en el conocimiento espiritual acerca de la trascendencia. Este departamento del conocimiento se llama el Upasana Kanda. La cumbre del Upasana Kanda la constituyen el servicio devocional del Señor Vishnu, y cuando los brahmanas alcanzan la perfección, reciben el nombre de Vaishnavas. La adoración de Vishnu es la más elevada de las formas de adoración. Los brahmanas elevados como Vaishnavas, que están dedicados al trascendental servicio amoroso del Señor, y por eso el Srimad Bhagavatam, que es la ciencia del servicio devocional, les es muy querido a los Vaishnavas. Y como se explica al comienzo del Srimad Bhagavatam, este es el fruto maduro del conocimiento védico y es una materia superior que se encuentra por encima de los tres kandas, es decir,
Karma, el Dhyana y el Upasana. Entre los expertos en Karma Kanta, los Vipras expertos en Yataka eran buenos astrólogos que simplemente mediante los cálculos astrales del tiempo, Lagna, podían predecir toda la historia futura de un niño recién nacido. Esos expertos, Vipra Yataka, estaban presentes durante el nacimiento de Maharaj Pariksit y su abuelo Maharaj Yudhishthira. Los recompensó lo suficiente con oro, tierras, aldeas, granos y otras cosas valiosas e indispensables en la vida, entre las cuales también se incluían las vacas. En la estructura social existe la necesidad de dichos vipras y el Estado tiene el deber de mantenerlos cómodamente, tal como se concibe en el proceso védico. Como esos expertos vipras eran remunerados suficientemente por el Estado, podían prestarle a la gente un servicio gratuito. Y de esa manera, este departamento del conocimiento védico podía estar a la disposición de todos. Jai. Ya. Así que los brahmanas, cuando se elevan a Vaishnava, son más elevados porque practican el servicio devocional. Ujú. Es verdad. Entonces, esos son características de esos brahmanas, que los vipras son aquellos expertos en karma kanda, actividades fruitivas y guían a la sociedad hacia la satisfacción de las necesidades materiales de la vida, mientras Ujú. que los brahmanas son expertos en el conocimiento espiritual acerca de la trascendencia. Así que son todos brahmanas, pero con diferentes características. ¿Quieres seguir, Draupadi? Sí. ¿Estás cansada? No. ¿En dónde va, madre? Perdón, perdón. Ahora sigue el 30 del capítulo 12. ¿León? Sí, Oh, Si sí, quieres, sí. sigue Drapade y ahorita te ayudo. Es que ya lo estoy buscando aquí en la página. Ok. Pero bien, bien. Dicen. Así pues, su hijo se volverá famoso en el mundo con el nombre de Parikshit, el, ex, el examinador, porque llegaría a examinar a todos los seres humanos en su búsqueda de la personalidad que vio antes de nacer. De ese modo, llegaría a contemplar al Señor constantemente. Significado: Maharaj Pariksit, por lo afortunado que era, obtuvo una impresión del Señor, incluso en el vientre de su madre, y por su meditación en el Señor, estaba constantemente consigo. Una vez que la impresión de la forma trascendental del Señor se fija en la mente de uno, jamás se lo puede olvidar, bajo ninguna circunstancia. Después de salir del vientre, el niño Parikshit tenía el hábito de examinar a todo el que se encontraba para ver si era o no la misma personalidad que vio por primera vez en el vientre. Pero nadie podía ser igual ni más atractivo que el Señor, y debido a eso nunca aceptó a nadie. Sin embargo, el Señor estaba constantemente con él en virtud de ese examen, y en consecuencia, Maharaj Pariksit siempre se hallaba dedicado al servicio devocional del Señor mediante el recuerdo. Srila Jiva Goswami señala en relación con esto que si a cada niño se le inculca una impresión del Señor desde su misma infancia, sin duda que se volverá un gran devoto del Señor, tal como Maharaj Pariksit. Ahí esto sí es cierto. Yo me acuerdo que veía de
en los 4 años la imagen de Krishna y me llamó mucho la atención. Bueno, todavía yo no soy la gran devota, pero eso sí es cierto. Uno se inclina cuando ve una imagen de Krishna. Cuando es niño se le queda esa impresión. Dice, Pasa puede que que cuando uno es niño absorbe mucho todo, ¿no? sí, es Más más fuerte. si hay imágenes impactantes. Mm, sí. Dice, puede que un niño no sea tan afortunado como Maharaj Parikshit y por eso no tenga la oportunidad de ver al Señor en el vientre de su madre, pero aún así puede volverse igual de afortunado si sus padres lo desean. Mi propia vida es un ejemplo práctico de esto. Mi padre era un devoto puro del Señor y cuando yo tenía tan solo 4 o 5 años de edad, me dio un par de formas de Radha y Krishna. Estoy Prabhupada. A modo de juego, yo solía adorar esas deidades junto con mi hermana y solía imitar las ceremonias de un templo vecino de Radha Govinda. Por el hecho de visitar constantemente ese templo vecino y copiar las ceremonias al jugar con mis propias deidades, se desarrolló en mí una atracción natural por el Señor. Mi padre solía observar en casa todas las ceremonias que eran apropiadas para mi posición. Más adelante esas actividades se suspendieron debido a mi asociación en las escuelas y universidades y perdí la práctica por completo. Pero en mi juventud, cuando conocí a mi maestro espiritual, Sri Srimad Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, reviví de nuevo mi antigua costumbre y las mismas deidades de juego se convirtieron en mis deidades venerables bajo la debida regulación. Esto lo seguí hasta que abandoné las relaciones familiares y me siento complacido de que mi generoso padre me diera la primera impresión que su divina gracia transformó luego en servicio devocional regulativo. Maharaj Prahlad también aconsejó que desde los albores de la infancia se inculcaran dichas impresiones de una relación divina, pues de lo contrario uno podía perder la oportunidad que se tiene en la forma humana de vida, la cual es muy valiosa, aunque sea tan temporal como otras. Pregunta, Divya, ¿dónde quedaron las deidades de Radha Krishna de, de Srila Prabhupada? ¿En qué templo? Esas deidades originales, quién sabe, ¿no? Hay que preguntar. Sí, deben de estar en algún templo. Sí, Ujú. Sigue el 31. texto 31. Mm. ¿Ya está Jessy? Sí, 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 ya lo tengo aquí. Ok. Listo. Texto 31. Así como en su quincena creciente la luna, sí, así como en su quincena creciente la luna se desarrolla día tras día, asimismo el príncipe real Parikshit muy pronto se desarrolló esplendorosamente, bajo el cuidado y las facilidades plenas que le dieron sus abuelos tutores. Em, Aquí no tiene explicación, ¿verdad, madre? No, ahí no viene. Ah, bueno, ese 32. Traducción. Justo en ese entonces, el rey Yudhishthira estaba considerando ejecutar un sacrificio de caballo para liberarse de los pecados en que ocurrió al pelear con parientes. Pero él comenzó a preocuparse por conseguir algunas riquezas
pues no había fondos sobrantes de las multas y la recaudación de impuestos. Significado. Así como los brahmanas y los vipras tenían el derecho de ser subsidiados por el Estado, el jefe de Estado tenía el derecho de recaudar impuestos y multas entre los ciudadanos. Después de la batalla de Kurukshetra, el tesoro del Estado se había agotado y por consiguiente no había ningún fondo sobrante, aparte de los fondos procedentes de la recaudación de impuestos y las multas. Estos fondos eran únicamente suficientes para el presupuesto estatal y al no tener ningún excedente, el rey comenzó a preocuparse por conseguir más riquezas, de alguna u otra forma, a fin de ejecutar el sacrificio del caballo. Maharaj Yudhishthira quería ejecutar ese sacrificio bajo la instrucción de Bhishmadeva. Texto 33. Entiendo los sinceros deseos del rey. Sus hermanos, tal como se los aconsejó el infalible señor Krishna, recogieron suficientes riquezas en el norte, dejadas por el rey Maruta. Maharaj Maruta, uno de los grandes emperadores de la tierra, él gobernó el mundo entero mucho antes del reino de Maharaj Yudhishthira. Era hijo de Maharaj Abhikshit y un gran devoto del dios del sol, conocido como Ramaraya. Yamaraj. 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 Su hermano Sambarta, sí está bien, ¿verdad? Sambarta Sí. era un sacerdote rival del gran Brahaspati. Brihaspati, el erudito sacerdote de los semidioses. Él celebró un sacrificio llamado Sanskara Yajna, Sí. mediante el cual el Señor se satisfizo tanto que tuvo el agrado de dejarlo a cargo del pico de oro de una montaña. Ese pico de oro se encuentra en alguna parte de los montes Himalaya, y los aventureros modernos pueden ir ahí a tratar de buscarlo. Él era un emperador tan poderoso que al finalizar el sacrificio del día, los semidioses de otros planetas como Indra, Kandra, Brahaspati solían visitar su palacio. Y como tenía el pico de oro a su disposición, poseía suficiente oro. El pabellón del altar de sacrificio estaba totalmente hecho de oro. En sus ejecuciones diarias de las ceremonias de sacrificio, se invitaba a algunos de los habitantes de Bakuloka, planetas de aire, para que aceleraran las labores de cocina de la ceremonia. Y la asamblea de los semidioses que iban a la ceremonia la dirigía Vishvadeva. Mediante su constante labor piadosa, logró sacar fuera de la jurisdicción de su reino todas las clases de enfermedades. Todos los habitantes de los planetas superiores, tales como Devaloka y Pitraloka, estaban complacidos por él por sus grandes ceremonias de sacrificio. Todos los días solía darles como claridad a los brahmanas eruditos, cosas tales como ropa de cama, asiento, vehículos y oro en cantidades suficientes, debido a las muníficas caridades y a las ejecuciones de innumerables sacrificios. Indradeva, el rey del cielo, se sentía plenamente satisfecho con él y siempre deseaba su bienestar. Por sus actividades piadosas, permaneció como un hombre joven a todo lo largo de su vida y gobernó el mundo durante 1000 años, rodeado por sus satisfechos súbditos ministros, esposa legítima, hijos y hermanos. Hasta el Señor Krishna elogió su espíritu de realizar actividades piadosas. Él le entregó su única hija a Maharaj Angira, y en virtud de las buenas bendiciones de éste, se elevó al reino del cielo. En primer lugar, quiso ofrecerle el puesto de oficiante de sacrificios al erudito Brahaspati, pero el semidios rehusó aceptar el cargo por el hecho de que el rey era un ser humano, un hombre de esta tierra. Lamentó mucho esto, pero siguiendo el consejo de Naradana Muni, designó Sambarta para el puesto y logró el éxito en su misión. Bueno, voy a terminar de leerlo y ahorita hago la consulta. Ujú. El éxito de un tipo de sacrificio
en particular depende por completo del sacerdote que está a cargo de él. En esta era, todas las clases de sacrificios están prohibidos porque no hay ningún sacerdote erudito entre los supuestos brahmanas, los cuales se atienden a la falsa noción de que son brahmanas por ser hijos de brahmanas, aún así tener las cualidades brahmínicas, aún sin tener las cualidades brahmínicas. Así pues, en esta era de Kali solo se recomienda una clase de sacrificio, el Sankirtana Yajna, tal como lo inauguró el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ah, Madre, ya, yo para entender un poquito mejor, a lo mejor me he perdido, perdón, pero estamos, ¿no? En canto primero, creación, y ahorita estamos platicando de nuevo después de la batalla de Kurukshetra, y hemos visto varios momentos de ese camino, y ahorita estamos hablando del emperador Parikshit, un poco, sí, ¿no? sí, estamos hablando del nacimiento del emperador Parikshit, Nacimiento, que sí. es justamente cuando, ¿te recuerdas cuando estuvimos en la batalla de Kurukshetra? Al final hubo el tema de las armas nucleares y una era para matar a Maharaj Parikshit que estaba en el vientre, porque es el último de la dinastía Yadu, de la dinastía de Krishna. Entonces después los sabios empezaron a hacer otra pregunta y se tocaron otros temas, pero ahora regresan al tema principal, hablar de Maharaj Parikshit, que es el gran protagonista del Srimad Bhagavatam, el oyente principal. Ok, es entonces digamos descendiente del linaje como familiar de Krishna y él sería como el emperador del mundo, madre. Claro, exacto. Él ahora tenía, en estos últimos versos, vimos todas sus grandes cualidades, ¿no? Era un gran rey santo y ahora estaba ya creciendo para ser el sucesor de Maharaj Yudhishthira. Ah, eso iba a preguntar. Entonces, ahorita estamos bajo el reinado de Yudhishthira que toma, digamos, posesión después de la Batalla. batalla y que también es como alguien bastante eh, Muy- muy Sí. santo, ¿no? Ujú, sí. Y Maharaj Parikshit era el hijo del hijo de Arjuna, que murió en la batalla. Sí. Entonces es el sucesor a Maharaj Yudhishthira. Por eso Maharaj Yudhishthira estaba preocupado en dejar el puesto a alguien cualificado y los sabios le dijeron que era altamente cualificado. Ujú. Ah, entonces Arjuna sí muere en batalla, madre. Ah, no, el hijo de Arjuna. El Pero, hijo. pero Arjuna sí muere. No, Arjuna no. Ah, ok. Arjuna sigue con sus hermanos. Entonces, pero he entendido. O sea, El, el pero, hijo, el hijo de Arjuna, prácticamente Yudhishthira son los abuelos de Parikshit. ok, ok, ok. Directo sería, pues sí, ¿no? De Arjuna, pero son los hijos de los hermanos, vienen siendo como hijos de todos. Algo así leí. Por Sí, ejemplo, también, tu sobrino viene siendo como tu hijo. porque Bueno, también todos demás se casaron tienen la misma esposa, ¿no? ujú, Entonces a veces dicen Parikshit el hijo de Yudhishthir, pero en realidad Yudhishthir es el abuelo. Es hijo de Abhimanyu, que murió en el campo de batalla, que es el hijo de Arjuna. de Arjuna. Ujú. ok, ok. Y ahorita estamos narrando como Rudistira está tratando como de gestionar el reino, ¿no, madre? Y a través de tener recursos para yo creo que avanzar bajo bueno, el reinado y está hablando de lo importante que es hacer este tipo de rituales que en ese momento había comunicación con otros planetas y de lo relevante que era un ritual así hecho por personas que tenían el, el desarrollo espiritual que ahora obviamente ya no estamos en ese punto, por eso no tendríamos que hacerlo, pero sí básicamente estamos ahí, ¿verdad, madre? Sí, Ah, ok, ok. el Ashwamedha Yagya es de los guerreros que reyes, como habíamos leído, es que mandan un caballo blanco a otros reinados y lo que aceptan
rendirse con ese mensaje, se vuelven como miembros del mismo reinado de Yudhishthir, se rinden a Yudhishthir, y los que no aceptan ese reto van a la guerra. Pero también era así, era como un sacrificio que hacía el rey Yudhishthir como para cumplir con limpiarse de todas las, como dice él, las reacciones pecaminosas de la batalla de Kurukshetra. Ok, muy Pero en bien. esta era el sacrificio principal y el único que es eficiente es cantar los santos nombres. Sí. Sí. Muy bien, madre. ¿Quiere que siga leyendo? Sí. Ujú. Leemos 34. Texto 34. Mediante esas riquezas, el rey pudo... ¿Sí me escucha, madre? Sí, es que estoy en Sí, muy bien. automático y a ver que hace un Ujú. chorro de ruido. Mediante esas riquezas, el rey pudo procurar los ingredientes para 3 sacrificios de caballo. De esa manera, el piadoso rey Rudisthira, que se hallaba muy temeroso después de la batalla de Kurukshetra, se complació al señor Hari, la personalidad de Dios. Significado. Maharaj Yudhishthira era el ideal y el célebre rey piadoso del mundo, y aún así se encontraba muy temeroso después de la consumación de la batalla de Kurukshetra, debido a la matanza en masa que hubo en la contienda. Toda esa matanza se había llevado a cabo únicamente para ponerlo a él en el trono. Así pues, él se responsabilizó por completo de los pecados que se cometieron en la guerra. Y para librarse de todos esos pecados, quiso ejecutar 3 sacrificios en los que se ofrecen caballos en el altar. Un sacrificio de esa índole es muy costoso. Incluso Maharaj Yudhishthira tuvo que reunir la cantidad de oro necesaria, tomándola del que habían dejado en Maharaj Maruta y los brahmanas, a quienes el rey Maruta les había dado oro como caridad. Los eruditos brahmanas no podían llevar consigo todos los cargamentos de oro de Maharaj Maruta, que Maharaj Maruta les daba, y por consiguiente dejaban tras de sí la mayor porción del regalo. Y a su vez Maharaj Maruta no recogía de nuevo esos montones de oro que daba como caridad. Además de eso, todos los platos y utensilios de oro que se usaban en el sacrificio también se arrojaban a los basureros. Y todos estos montones de oro permanecieron por mucho tiempo como propiedad sin dueño, hasta que Maharaj Yudhishthira los reunió para sus propios fines. El señor Sri Krishna les aconsejó a los hermanos de Maharaj Yudhishthira que recogieran la propiedad sin dueño, porque le pertenecía al rey. Lo más asombroso del caso es que ningún súbdito del Estado cogió ese oro sin dueño para empresa industrial o algo por el estilo. Esto significa que los ciudadanos del Estado estaban completamente satisfechos y tenían todo lo que necesitaban en la vida, y por ende no estaban inclinados a aceptar innecesarias empresas productivas, en aras de la complacencia de los sentidos. Maharaj Yudhishthira pidió además los montones de oro para ejecutar sacrificios y para complacer a la suprema personalidad de Dios, Hari. De no ser por ello, no tenía ningún deseo de reunirlos para la tesorería del Estado. Uno debe aprender de los actos de Maharaj Yudhishthira. Él estaba temeroso de los pecados que se cometieron en el campo de batalla, y por consiguiente quería satisfacer a la autoridad suprema. Esto indica que en el desempeño diario de los deberes de nuestras ocupaciones, también se cometen pecados involuntariamente, y para contrarrestar incluso esos crímenes involuntarios, uno debe ejecutar sacrificios tales como se recomienda en las escrituras reveladas. El Señor dice en el Bhagavad Gita que uno debe ejecutar los sacrificios que se recomiendan en las escrituras, a fin de librarse de los compromisos de todos los trabajos desautorizados, o incluso de los crímenes involuntarios que estamos sujetos a cometer. Por eso, uno se liberará de todas las clases de pecados, y aquellos que no lo hacen, sino que trabajan por su propio interés o por la complacencia sensual,
tienen que someterse a todas las tribulaciones que proceden de los pecados cometidos. Por consiguiente, el principal propósito de la ejecución de sacrificios es el de satisfacer a la Suprema Personalidad Hari. El proceso de hacer sacrificios puede que difiera en términos de los diferentes tiempos, lugares y personas, pero el objetivo de dichos sacrificios es exactamente el mismo en todos los tiempos y en todas las circunstancias. Es decir, la situación del Supremo Señor Hari esa es la senda de la vida piadosa, y esa es la senda de la paz y la prosperidad para el mundo entero. Maharaj Yudhishthira hizo todo eso a la altura de lo que era, el piadoso rey ideal del mundo. Si Maharaj Yudhishthira es un pecador en el desempeño diario de sus deberes, en la administración real de los asuntos estatales, en donde la matanza del hombre y de los animales es un arte reconocido, podemos entonces tan solo imaginarnos la cantidad de pecados que consciente o inconsciente comete la mal formada población de Kali Yuga, que no tiene ninguna manera de hacer sacrificio para complacer al Señor Supremo. El Bhagavatam dice, por lo tanto, que el deber primordial del ser humano es satisfacer al Señor Supremo mediante la ejecución del deber propio de su ocupación. Que cualquier hombre de cualquier lugar o comunidad, hasta casta o credo, se dedica a cualquier clase de tarea u ocupación, pero que acceda a ejecutar sacrificios tales como se recomiendan las escrituras para el lugar, tiempo y persona específicos. En las escrituras védicas se recomienda que en Kali Yuga la gente se dedique a glorificar al Señor mediante el canto del santo nombre de Krishna, sin ofensa. Por el hecho de hacer eso, uno puede librarse de todos los pecados y en consecuencia puede lograr la máxima perfección de la vida y regresar al hogar, la vuelta a Dios. Ya hemos discutido esto más de una vez en diferentes lugares de esta gran obra literaria, especialmente en la porción introductoria al reseñar la vida del señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y aún así estamos repitiendo lo mismo con miras a hacer que haya paz y prosperidad en la sociedad. El Señor ha declarado abiertamente en el Bhagavad Gita la manera en que Él se complace con nosotros, y el mismo proceso se demuestra de un modo práctico en la vida y labor de prédica del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. El proceso perfecto para ejecutar yajna, sus sacrificios, y complacer al Supremo Señor Hari, la personalidad de Dios que nos libera de los sufrimientos de la existencia, consiste en seguir la senda del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, en esta oscura era de riña y disensión. Pues está muy bueno hasta ahorita lo que estamos leyendo, ¿no, madre? Porque es importante hacer sacrificios, yajna, y seguir las recomendaciones del canto, porque sí es cierto, o sea, por muy buenas intenciones que tenemos, en algunos de los actos seguimos cometiendo pecados. O sea, sí creo que es súper relevante. Y luego dice, los días en los que Maharaj Yudhishthira tuvo que reunir grandes cantidades de oro para procurar los enseres a usar en los yajnas de sacrificio de caballo, eran días de abundancia. Así que difícilmente podemos pensar en semejante ejecución de yajnas en estos días de insuficiencia y completa escasez de oro. En los actuales momentos tenemos montones de papeles y promesas de que se convertirán en oro, mediante el desarrollo económico de la civilización moderna. Y aún así, no existe la posibilidad de hacer eso de riquezas tal como lo hizo Maharaj Yudhishthira, ni individual ni colectivamente, ni con el patrocinio del Estado. Muy adecuado para la época es, entonces, el método recomendado por el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. En términos del Sastra, dicho método no requiere de ningún gasto en absoluto y, sin embargo, que puede proporcionar más beneficio que cualesquiera otros costosos métodos de ejecución de yajna. El yajna de sacrificio de caballo o el yajna
de sacrificio de vaca que se ejecutaba sobre la base de las regulaciones védicas no debe tomarse equivocadamente por un proceso de matanza de animales. Por el contrario, a los animales que se ofrecían al yajna se les rejuvenecía y se les daba un nuevo periodo de vida, mediante el poder trascendental del canto de himnos védicos, que, si se cantan como es debido, son diferentes de lo que conoce el profano común. Todos los Veda mantras son prácticos y la prueba de ello es el rejuvenecimiento del animal sacrificado. No hay ninguna posibilidad de que los supuestos brahmanas o sacerdotes de la era actual realicen semejante canto metódico de los himnos védicos. Los mal preparados descendientes de las familias de doble nacimiento han dejado de ser como sus antepasados, y por ello se les cuenta entre los sudras o los hombres de un solo nacimiento. El hombre de un solo nacimiento no está capacitado para cantar los himnos védicos, y en consecuencia, el canto de los himnos originales no tiene ninguna utilidad práctica. Y con propósito de salvarlos a todos ellos, el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu presentó el yajna o movimiento de Sankirtana Sankirtana para todos los fines prácticos. A la gente de la era actual se le recomienda muy vehementemente seguir este sendero seguro y reconocido. Muy bien, Ay, ya. Muy bella toda la explicación del proceso que seguía para purificar en aquel entonces y cómo pues el nivel de evolución, o sea, el nivel de la sociedad de ese momento pues era distinta a esta sociedad, ¿no? Eh, que incluso si las cosas estaban afuera, respetan lo que no es suyo, ¿no? Porque no tenga propiedad, se adueñaban de la propiedad y pues entiendo como el momento de vida del mundo en la era de la humanidad y ahora eh, como lo compara contra la de ahora y lo importante es seguir la recomendación de los cantos para nosotros seguir purificándonos. Madre, ¿cómo se habrá distorsionado? Es que todo se distorsionó, ¿verdad? Como la alimentación, si en ese momento, o sea, ¿en qué momento estaba escrito, ¿verdad? Que la era de Cali se iba a distorsionar o en algún momento, o cómo se fue distorsionando, porque veo que en esta parte que estamos leyendo, la sociedad tenía otro tipo como de vibración, ¿no? O sea, que se fue distorsionando y la alimentación cambió, el trato, lo que se hemos fue, conversado, o sea, el contraste de nuestra sociedad, esa sociedad es bien distinta. sí, se fue degradando hace 5.000 años, Mm. después de la batalla de Kurukshetra. Hubo una degradación debido a, es un ciclo, ¿verdad? Donde hay varios procesos de liberación, varios procesos de yoga, de espiritualidad, pero lo que no se van liberando siguen y siguen, pues degradando más el ambiente de alguna manera. Y después, digamos, de la batalla de Kurukshetra, que es donde, de alguna manera, el Adharma, ¿no? Que estaba como más en el ambiente, por eso Krishna como que lo equilibra. ¿Cuánto dura ese efecto positivo? O sea, ¿cuánto dura lo positivo de la batalla de Kurukshetra, madre? Pues lo que pasa es que Krishna se fue del planeta con todos sus asociados, entonces todos se fueron y empezó Kali Yuga. Y el gran rey en su reinado era muy perfecto, pero él se tuvo que también, vamos a leer en los próximos capítulos, cómo se encontró ya con el comienzo de Kali Yuga. Que no coma ansias, Jesse. Ya va a llegar su respuesta. Es cierto. Claro, Sí. No lo spoilees. claro, lo que pasa es que ya se ve tanto contraste, ¿no? Antes había oro tirado por ahí, Sí. utensilio de cocina, y nadie necesitaba porque había un reinado tan piadoso basado en la espiritualidad que nadie tomaba más de lo necesario, todos tenían,
pero cada vez ahora estamos dominados por la codicia que domina este mundo y todo se vuelve cada vez más bien es una situación de sobrevivencia, ¿no? Todos luchan por sobrevivir y por lo básico. Sí, es una degradación debido al deseo de la mayoría de las almas de enseñorearse. Digamos que el cambio es que antes estaban tan despiertos, más despiertos espiritualmente, sabían quién era, que había un controlador supremo. Pero aún así, si puedes ver, antes también habían reyes malvados y había codicia y corrupción que fue degradando cada vez más hasta que llega a su culmine. Por eso ahora el Vaishnavismo con el señor Chaitanya hace tanta énfasis en el sacrificio de esta era, ¿no? El canto del santo nombre. Y aún así, no es como que en un evento se haya dado el cambio, ¿no? O sea, siempre es gradual, ¿no? O sea, es un proceso. Exacto, sí. Es un proceso y aparte, pues sí, es un proceso inevitable debido a un karma colectivo por lo que estamos aquí en este mundo, ¿no? Claro, y este sacrificio de caballo es diferente al que mencioné, porque el Ashvamedha era para cuando el rey Yudhishthira conquistó a todo Bharatavarsha, pero ahora parece que era diferente, ¿no? Decía que iban a sacrificar 3 caballos en el altar. Pero bueno, son todos rituales. Por eso justamente después vino el señor Buda a refutar todo eso, porque ya se hacía de forma mundana, ¿no? Esos sacrificios. Y aparte los brahmanas ya no tenían ese poder de revivir. A partir de que Shringi, el hijo del brahmana, le echó la maldición a Maharaj Parikshit, los brahmanas se degradaron y ya no tenían ese mismo poder porque Shringi había maldecido a una persona muy santa como Maharaj Parikshit y fue la decadencia y la degradación de los brahmanas. Sí, ahora vamos a leer ese pasatiempo Ujú. tan importante, Sí. ¿verdad? Eh, Otra cosa que también decía en el Bhagavad Gita, también explica por qué la era de Kali, o sea, por qué esta era se está degradando más y más. Aparte que ya se habían eh, manifestado los síntomas de la era de Kali, que es riña, hipocresía, cuando empezó la batalla de Kurukshetra y al final muchos hombres y guerreros murieron y entonces las mujeres quedaron desprotegidas. Y ahí mismo dice casi luego que es aparecen niños no deseados, la mujer queda desvalida. Entonces, ahí empieza más la degradación y conforme va el tiempo, más se degrada. Ujú, por los signos de la era de Cal. Ujú. Muy bien. Así. Si quiere, Jessie, hay solo 2 versos cortitos y terminamos el capítulo. Sí, 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 madre, déjame. me- Vamos 36, ¿verdad? Sí, 35. Texto 35. Sí. Em, Texto 35. El Señor Sri Krishna, la personalidad de Dios, siendo invitado a los sacrificios de Maharaj Yudhishthira, se encarnó de que fueran ejecutados por brahmanas, aptos nacidos por segunda vez. Después de eso, y para placer de los parientes, el Señor se quedó ahí por unos cuantos meses. Significado. El señor Sri Krishna fue invitado por Maharaj Yudhishthira para que se encargara de la supervisión de las ejecuciones del yajna. El señor, acatando las órdenes de su primo mayor, efectuó la ejecución de los yajnas con eruditos brahmanas nacidos por segunda vez. El simple hecho de nacer en la familia de un brahmana no lo vuelve a uno apto para ejecutar yajnas. Uno debe haber nacido por segunda vez mediante la adecuada formación e iniciación dada por el acharya genuino. Los vástagos de familias brahmanas nacidos una vez son iguales que los sudras nacidos una vez. Y esos
bandus o vástagos ineptos nacidos una vez, se les debe rechazar para cualquier asunto de una función religiosa o védica. El señor Sri Krishna se le confió la supervisión de ese sistema y, perfecto como es él, hizo que, para el éxito de los yajñas, estos los ejecutaran brahmanas genuinos nacidos por segunda vez. Muy bien. 36. O Saunaka. Después, el señor, habiéndose despedido del rey Yudhishthira, Draupadi y otros parientes, partió para la ciudad de Dwaraka, sí. Dwarka, acompañado por Arjuna y otros miembros de la dinastía Yadu. Ya, Ya no, ya acabamos, ¿verdad, madre? Nada más dice que esta es la propuesta del primer canto. sí, dice que aquí termina el Wow. significado del primer canto del capítulo 12. Y la próxima semana empezamos Dhritarashtra se va del hogar. Dhritarashtra, también un capítulo muy significativo, como todos, ¿no? Pero muy fuerte. Ok. Ya iniciamos capítulo 13. Ok. ¿Algún otro comentario, Jessica? No, madre. Pues Importante los rituales de purificación, también yo creo que un poco de austeridad, ¿no? O sea, nuestros sí, los para mantener, ayunos. sí, también los retiros, las prácticas, todos austeridades que nos ayudan a mantenernos enfocados. Sí, y uno cuando las hace, la verdad, al principio es duro, pero después no sé, sí se siente uno mejor. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Hare